Listo. De Estados Unidos, ¿qué me pueden decir? ¿Qué dudas tienen? Y vemos para cerrar ya ese evento y arrancar con Francia. Algo que no les haya cerrado, algo del contexto que no sepan y que quieran preguntar como para entender mejor. Los últimos 15 minutos de la última clase dijimos bastante, pero ¿quién me podría desarrollar algo de eso? Te quería hacer una consulta de algo que veo presente también en los otros textos, Ujú, eh, que bueno, que en el párrafo que se menciona, bueno, el marco constitucional ya limitante estos derechos que está reclamando el pueblo, el marco, bueno, desplazar el principio democrático por la idea de representación. ujú. La democracia y la representación siempre las uní como en algo relativamente similar. ¿Eso qué implica el colegio electoral? Bueno, sí, colegio electoral sería algo bastante avanzado para el momento este de la historia de la humanidad que estamos hablando. Estamos en 1770 en adelante, 1776 la Declaración de la Independencia, 1787 la Constitución. Colegio electoral sería de avanzada, por decirlo de alguna forma, pero sí, está bien que tengas esa observación porque todos estos conceptos jurídico-políticos entran nunca están cómodos, siempre están en tensión, y ahí es donde vemos la cuestión de la república, la democracia, nada, ningún concepto es puro, siempre hay, se ayorna a una sociedad, a un estado, a un momento histórico determinado, pero la idea de república, la idea de democracia, entra a veces en chispazos y la idea de la representación también es una idea a pensar y a tenerla por lo menos presente. ¿Por qué? Porque, a ver, ya inclusive con Francia se ve un poco más, o es más manifiesta, pero siempre es en el esquema institucional está planteada la cuestión de la representación como un mecanismo de introducir de alguna forma la democracia en la institucionalidad. Ahora, ¿quiénes son los que diseñaron la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo? En este caso vamos a agarrar el evento de Estados Unidos, pero ¿quiénes diseñaron la Constitución de Estados Unidos en donde se plantea la posibilidad de la representación del pueblo, concepto sumamente complejo? Nunca crean en el concepto pueblo, pero no porque sea antidemocrático o prodemocrático, sino porque es un concepto sumamente complejo. ¿Quién es el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Cuando vota a favor de lo que yo creo que está bien, es pueblo, y cuando vota de una forma que yo no creo que está bien, el pueblo se ve afectado, el concepto empieza a tomar otro color. Bueno, no, el concepto pueblo es sumamente complejo y dificultoso, pero de vuelta, vuelvo. Cuando se habla de la representación del pueblo, ¿quiénes son esos representantes? ¿Quiénes diseñaron la Constitución de Estados Unidos en 1787, en Argentina en 1853? ¿Quién se dio esa idea jovesiana de pacto? Pacto, todos pactamos, todos cedimos a algo para que haya una figura, monarquía, ejecutivo, parlamento, lo que sea, lo que se les ocurra. ¿Sucedió ese momento fundacional? ¿O es un desarrollo, una teoría, un argumento que legitima un orden de cosas, un estatus de cosas? Bueno, la idea de la representación es compleja, porque vamos a ir viendo a lo largo de la historia, pero los que son representantes del pueblo, entre 5.000 comillas, ¿quiénes son generalmente? En Estados Unidos, ¿quiénes son? La clase elitista, los que poseían un Los alto poder propietarios. adquisitivo. Los propietarios. La Constitución de Estados Unidos es una constitución de propietarios para propietarios. Esa es la idea, la esencia en alguna medida de ese instrumento jurídico político. ¿Pero por qué? Bueno, ahí tenemos que desarrollar un poco, pero piensen eh, que hemos visto la última clase, los últimos 10 minutos de la clase y habiendo leído Puicerelo, ¿qué sucedió ahí? Para que ustedes también participen un poco. ¿Por qué esta idea de propietarios para propietarios? Porque tengo entendido que los que se reunieron, los 55 que se reunieron eran
ricos, abogados, poseían esclavos, Ujú. bueno, tierras, y habían realizado la constitución en sí solamente por defenderse de la tiranía de las mayorías. Bien, a ver, bien Ana, ahora linkeo algo de lo que estás diciendo, pero quiere sumar una cuestión al contexto, que es que en Estados Unidos tenemos que tener muy presente algunas cuestiones medio sociológicas que se diferencian muchísimo de Inglaterra y de Francia. ¿Qué son? Inglaterra no tiene una monarquía como, digo, en su territorio no hay una monarquía. Depende de la corona inglesa y del parlamento inglés, sí, pero no hay una monarquía en sus colonias, en las 13 colonias. ¿Qué habíamos dicho las 13 colonias? ¿Cuál era la dinámica jurídico-política que tenían? Tenían sus propias asambleas locales. Tenían sus propios, serían Claro, protoparlamentos propios de cada colonia. Había una dinámica interna en términos políticos, económicos, muy organizada, autónomas. Las 13 colonias tenían su desarrollo propio y muy funcional y práctico. Dependían de la corona inglesa, sí, pero no había una monarquía, no había un virreinato como lo tenía Sudamérica, la mayoría de Sudamérica. Era un escenario muy particular del de Estados Unidos. No había monarquía, no había virreinato, tenían esta dinámica propia de 13 colonias. Bueno, cuando, esto es para estudiar profundamente, pero cuando empieza a llevarse a cabo un conflicto entre corona, parlamento y las colonias, ¿por qué motivo fue? Por los impuestos. porque no tenían... Ah, continúas que Naila dijo algo, vos Ángel, ¿qué ibas a decir? que porque no tenían representación en el Parlamento de Inglaterra, Y ese por lo que reclamo de la representación en el Parlamento, ¿por qué empezó a suceder? y por las tasas, por las altas tasas de impuestos que le imponía Inglaterra a los colonos. Empezó a llevarse adelante un programa tributario, impositivo, muy gravoso para las colonias. Se vieron inmiscuidas en su organización. Se vio afectada esa dinámica que tenían tradicionalmente a lo largo del desarrollo de las colonias en el tiempo, se vio afectado. ¿Por qué? Porque la experiencia de Estados Unidos, el experimento de Estados Unidos, no es un sismo político-jurídico en el cual quieren subvertir el orden. No hay una revolución en términos franceses, como vamos a ver ahora un ratito, o mismo a la inglesa de 1840 cuando el parlamento, el sector parlamentario, que ya vimos las dificultades y las complejidades que tenía, entra en guerra civil con el sector real o monárquico. No hay tal situación, no hay un querer cambiar el orden, no hay che, acá se motivó un subvertir el orden. Acá solamente es che, queremos que se garanticen las libertades económicas y individuales que tienen las colonias. Hay alguien con el micrófono prendido, ¿eh? Creo que es Marta. Ah, Marta. ya. Ah, pero yo te silencio porque soy un dictador. Ahí está. Eh, no hay un querer cambiar el orden, hay una cuestión de se tienen que respetar ciertas libertades y ciertas garantías económicas e individuales que ya gozan estas colonias. Ya los terratenientes, piensen que cuando yo estoy hablando en estos términos, estoy hablando de los terratenientes, los que participaban en la arena política de las colonias de Estados Unidos, no es toda la población autóctona afuera, mujeres afuera, esclavos afuera. Estamos hablando de 1776, pero bueno, lo planteo en estos términos. Entonces, cuando la óptica es esta, no subvertir el orden, sino que se respeten determinadas garantías y libertades individuales y económicas que tienen las colonias y que se vieron afectadas por esta intervención gravosa en términos impositivos y tributarios de la colonia, perdón, de la corona para con las colonias, ahí es donde empieza a resquebrajarse la dinámica y el vínculo que había en términos políticos y jurídicos. Ahí es donde empiezan a desarrollarse todos los congresos de Filadelfia, toda una historia que nosotros no nos vamos a poder meter por cuestiones de tiempo, lamentablemente, pero sí es importante que sepan que ahí es donde se organizan los representantes de cada colonia
de tal forma que en el 75 comienza la guerra contra el Imperio Británico. Qué timing, ¿no? Justo ahora el Mundial, Inglaterra, yo, bueno. La cuestión, vuelvo. ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Yo les hice mucho hincapié. ¿Qué pasó con la Declaración de Independencia del 76, un año después de, de, de comenzar la guerra? ¿Qué características tiene ese documento? La Declaración de Independencia reconoce estos derechos naturales, los valores de igualdad, es muy democrática en sí, por eso va a contrastar después con la Constitución. Eh, Bien, no me se- spoilees la historia. Ahí vamos, está muy bien. Está muy bien, Victoria, está muy bien. A ver, tienen que tener presente que en la teoría de Pizarello, en el texto de Pizarello, la Declaración de Independencia, la cual el gran redactor de ese documento es Jefferson, Thomas Jefferson, una figura muy importante de la historia de Estados Unidos, eh, con su mentor, por decirlo de alguna forma, por lo menos para este documento, que es Thomas Paine, que Thomas Paine, ya lo vamos a ver, también aparece en Francia. Es una Thomas Paine es un inglés que migra a los Estados Unidos, se vincula con Jefferson, sucede esto, después viaja a Francia, participa en la Revolución Francesa, es una figura súper apasionante. Bueno, Jefferson, la Declaración de Independencia tiene el color de tinte más democrático. Es un documento jurídico-político sumamente de avanzada, de pregonar ideas donde se ven consagrados los derechos naturales, la teoría de los derechos naturales, que de vuelta contextualicen, es revolucionario ese discurso y esas teorías. Veníamos de Inglaterra 100 años antes. En Francia todavía hay monarquía absolutista, están los Borbones todavía. Estados Unidos estaba con este experimento todavía en crecimiento, en creación de un Estado, de un protoestado, 13 colonias, que no son estados, son 13 colonias, pero se está dando todo este desarrollo. Declaración de Independencia, que tiene se consagran los derechos naturales de hombres libres e iguales, de determinados derechos naturales que son propios de la naturaleza humana. Piensa que los derechos naturales son la semilla de lo que 200 años después van a ser los derechos humanos. Entonces, está esa idea política y jurídica sumamente avanzada que, en la teoría de Pizarello, por determinado desarrollo, genera oleaje interno en las colonias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y ahí volvemos a la idea de constitución, representación y todo lo que decías vos, Victoria, hace un ratito, que ahora trato de unirlo. ¿Qué sucede en esas colonias? ¿Por qué es que ese documento tuvo efectos adversos a los que creían los que lo escribieron y los que fueron parte de esa creación? Comienzan las movilizaciones populares, porque si bien fueron los propietarios, los creadores intelectuales, esta cuestión de la libertad, los que pusieron el cuerpo fueron los trabajadores del campo. Entonces, cuando finaliza la guerra, ellos se dan cuenta que están muy, muy grabados, tienen muchas deudas y Ujú. piden a las asambleas locales que se tengan consideración y se les condonen estas deudas. Las asambleas toman estos pedidos, emiten moneda y limitan el derecho de reclamar estas deudas, o sea, afectando directamente a los propietarios. Exacto. O sea, empieza a haber una reacción política a los reclamos populares post guerra de independencia y post este documento que generó un impacto social. El documento inclusive consagraba el derecho a la felicidad, que tenía un objetivo que era el desarrollo económico, pero tenía el concepto de felicidad. Entonces, claro, una población que puso cuerpo en la guerra, que se encontraba en las pésimas condiciones que se encontraba, empieza a sostener sus reclamos en ese documento que tenía un tinte democrático, que tenía un tinte de derechos naturales, de libertades individuales. Entonces empieza a haber una oleada de peticiones que las asambleas locales, esos protoparlamentos locales,
hacen, acogen como reclamos, se empieza a legislar, empieza a verse afectado las propiedades y los bienes de terratenientes, y ahí es donde eh, aparece esta idea de forma de ser un párate de olas a lo que estaba sucediendo, a esos reclamos populares, que es el instrumento de la Constitución norteamericana. ¿Y por qué es un párate a esa tiranía de las mayorías o a ese oleaje democrático que estaba habiendo en las colonias de Estados Unidos? ¿Qué creen? Y ahora sumo algo más que me estaba olvidando, pero primero con esta pregunta. ¿Cómo fue la pregunta, profe? No, no entendí. ¿Por qué creen que esa constitución es un párate, un freno al oleaje democrático que estaba sucediendo en ese momento en las colonias? Porque aparte, piensen esto, es la pregunta que se les puede ocurrir, espero que se les haya ocurrido en la lectura, es, che, si ya somos independientes, si ya salimos, resultamos victoriosos de la guerra de independencia, tenemos una declaración de independencia, ya somos independientes de la colonia, perdón, somos independientes de la corona, ¿por qué habría que con urgencia sancionar una constitución? ¿A qué responde esa sanción, esa invención jurídica? ¿Por qué es que apareció la constitución en 1787? Si ya las colonias venían funcionando, somos independientes, ¿qué sucedía? Bueno, está este escenario de conflicto interno. La constitución de Estados Unidos está pensada para un orden interno, no para algo respecto al exterior o alguna cuestión distinta. No, es un orden interno. Había un desajuste, un conflicto puertas adentro de cada colonia, con este escenario que veníamos diciendo de reclamos de cierto sector social para con las protoasambleas internas de cada colonia. ¿Por qué? ¿Y por qué es que la sanción de la Constitución es un frenabolas a esa democracia? ¿Qué creen qué características puede llegar a tener? También se Para los, puede decir para que... ¿De uno? No, ella. No para escuché. la postura que están teniendo los terratenientes en ese momento, posguerra, ellos quedaron a cargo, digamos, de lo que fue las 13 colonias y al querer el pueblo ocupar o reclamar con la Constitución, poner un parate para que no haya más reclamos y quedar ellos en el estatus alto. ¿Y cómo logran mantenerse en ese estatus alto que decís vos, Laila? Eh, ahí me quedé. ¿Puede participar cualquiera del Poder Judicial de, No, para ser senador? no, tiene que ser parte de los que fueron los terratenientes que formaron parte, que dieron inicio a la batalla de liberación contra Inglaterra. No van a permitir que un empleado, Sí, un- empleado es también un término bastante avanzado para ese momento. O sea, esclavos, había esclavos eh, y población que un obrero participaba. Los formen. participantes en la arena política eran los terratenientes. Washington, Jefferson, Madison, Jay, bueno, todos los que le parece como padres fundadores eran terratenientes que si bien participaron algunos, no sé, Washington como comandante de la Guerra de la Independencia, Hamilton como intelectual y creador del banco de lo que luego va a ser Estados Unidos y demás, tenían participación en el movimiento independentista. Lo cierto es que eran los que participaban en la arena política, en la toma de decisiones de la política de las colonias, y al momento de desarrollar el esquema institucional de lo que va a ser luego la Constitución, hay una clausura de la participación política a las masas, a la democracia, como concepto, yo lo estoy simplificando, pero de las masas, de esos reclamos del campesinado, del sector rural y demás,
una clausura al ingreso de las instituciones que van a conformar el Estado. ¿Vos podés participar en el Senado? No, hay determinados requisitos. Se te empieza a esquematizar una república censitaria, una cosa de, che, hay que tener determinadas condiciones o requisitos para participar en la toma de decisiones públicas. Para ser parte del Poder Judicial, con determinados requisitos. Ejecutivo, ¿puede ser cualquiera? No, determinados requisitos. Bueno, se clausura el ingreso a esas posibilidades. Y aparte, acá en paralelo, hay algo muy importante que nosotros no vamos a desarrollar, pero sepan lo que está presente, que es todo el trabajo intelectual de los federalistas. No sé si alguna vez lo escucharon. Son publicaciones, panfletos políticos que llevaron adelante principalmente Hamilton, pero Madison y Jay también, en donde se pregonaba la idea, donde se publicitaba la idea de llevar adelante un gobierno federal. No eran federalistas en el sentido federal que nosotros entendemos, no querían una organización federalista en el sentido que nosotros entendemos federalismo. Eran federales porque querían un gobierno federal. ¿Qué es un gobierno federal? Un gobierno que esté centralizado, que tenga la posibilidad de organizar desde un gobierno federal el resto de las colonias. ¿Por qué? Porque así era una manera fácil de poder gestionar políticamente lo que estaba sucediendo en esas colonias, en esa creación del Estado. Estamos en la creación de lo que es el Estado de Estados Unidos. 13 colonias autónomas, de repente hubo una unificación en la cual empiezan a crearse. Y ahí es que empieza a desarrollarse todo en términos jurídicos y políticos para luego conformarse con lo que es Estados Unidos como lo conocemos nosotros a lo largo del tiempo. Inclusive, anótenlo porque le va a quedar para futuros temas. Estamos en 1787, con la sanción de la Constitución y la creación del Estado en términos de organigrama, de división de poderes y demás. El fallo más conocido de la Corte de Estados Unidos, y que nosotros nos la pasamos citando acá en Argentina, es Marbury versus Madison, y es en 1802 o 1803, no me acuerdo ahora exactamente, pero miren los años, es ahí, 15 años después de esto. Y va a marcar algo sumamente importante en términos de atribución o facultades del Poder Judicial. Entonces, vayan viendo cómo se va creando el Estado de a poco. No es que esto es de un día para el otro. No es que se sanciona la Constitución, y ya sabemos bien qué hace cada órgano, ya sabemos bien cómo es que se institucionaliza esto. Esto es muy de a poco, muy de a poco. Entonces, vean cómo el ideario de la Constitución en el modelo de Estados Unidos es de organización puertas adentro y siendo un párate a los reclamos democráticos. Es un freno, es de tinte conservador el instrumento jurídico político de la Constitución en comparativa con la Declaración de Independencia de 1776. Hay un freno a ese impulso, porque no se pensó para ese público. Cuando se pensó la redacción de la Declaración de Independencia, no se pensó en que iban a venir reclamos de sectores populares sosteniéndose en esos derechos que estaban consagrados. No tenían idea que iba a suceder eso. No era la idea tirar leña al fuego para que empiece a haber reclamos populares. La Constitución vino a frenar eso. Es un freno contramayoritario contra las tironeadas de las mayorías, es lo que dice Pizarello. ¿Me siguieron o fui medio confuso? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno. Em, Algo que no haya quedado claro, algo que no haya cerrado muy bien acá de Estados Unidos, de las colonias, de la Constitución, de la Declaración. Hay muchos nombres, tal vez, en Pizarro cita muchos nombres propios, pero no sé si tienen alguna duda de algo de eso. ¿Cerramos? Estados Unidos. Perdón que fui tan rápido, pero los tiempos del intensivo. Bueno, cerramos entonces y nos metemos con Francia. Sí, ¿Les parece? sí. Estoy viendo, a ver.
Hay muchas cámaras apagadas, che. Si pueden alguno prender, porque veo las mismas caras. Lo veo a Laureano, lo veo a Alex, a Ana, pero bueno, a Julieta, Victoria, Naila, Martina. Pero póngale onda, vamos, ahí empiezan a aprender todos bien. Bueno, Francia. Nos metemos con Francia, ¿está bien? Francia es tal vez el más conocido de los tres eventos que nosotros desarrollamos en historia del constitucionalismo, es el más familiar tal vez, así que algo puede ayudar eso, tal vez por cultura general ya sepan, no sé si en teoría del Estado llegaron a ver algo del evento de la Revolución Francesa o en otra materia, pero es generalmente el más amigable, así que puede ser más dinámico. Em, Bien, a ver, antes de meternos de lleno a lo que sucede constitucionalmente en Francia, tenemos que tener un contexto para entender un poco qué es lo que pasaba, para saber luego el porqué de qué es lo que sucedió. ¿Qué sucedía en la Francia pre-1789? ¿Alguien sabe? ¿Puede tomar algo de lo que dijo Pizarello? ¿Puede hacer un aporte? Perdón, bueno, se escucha, ¿no? Sí, sí, María, gracias. Bueno, en 1789, lo que me acuerdo cuando nos dieron ICE y otras materias que es del Estado, es que en 1789, en esa época, los ciudadanos de París tomaron la prisión de la Bastilla Ujú. y lo que marcó allí simbólicamente lo que es el comienzo de la Revolución Francesa y el absolutismo monárquico. Eh, bueno, eso es. Te tomo algo, gracias María, pero respecto al término de absolutismo, ya hay previo, o sea, lo que justamente hay antes de 1789, lo que, hablando políticamente, es un absolutismo, es la monarquía absolutista de los Borbones. O sea, ya hay un absolutismo, ya rige un sistema político en el cual el protagonista es la monarquía absolutista. Ahora desarrollamos algo de eso. Y respecto a la Bastilla, es una fecha súper simbólica, era un lugar de detención, una unidad de detención principalmente para detenidos políticos o opositores. Entonces, tiene esa cosa de, bueno, dentro de lo que es el levantamiento popular, la toma de la Bastilla, la liberación de muchos detenidos políticos y de toma de armas y demás, pero no nos vamos a enfocar tanto en la toma de la Bastilla, pero lo tomo porque es una fecha dentro de todo, de todo el suceso francés. Eh, pero tomo lo del absolutismo, vamos a empezar con eso. Hay una monarquía absolutista de los Borbones, estaba, bueno, en su momento Luis XIV, Luis XV, ya acá está Luis XVI, que es una monarquía que siempre se caracterizó por ser súper personalista, como las monarquías absolutistas en general, eh, que no permitían injerencias en la toma de decisiones propias. Y era una monarquía que había sido sumamente fuerte en lo que había sido el desarrollo previo a esta fecha. Estaba el famoso Rey Sol, el Estado soy yo, ¿no? Bueno, tiene una cuestión de desarrollo político muy fuerte, la monarquía de los Borbones. Pero Luis XVI lo vamos a ubicar en un contexto distinto. Ahora vamos a ver por qué. Pero sepan que era una monarquía sumamente fuerte en términos históricos y súper personalista. ¿Cómo estaba organizada Francia en términos sociales en ese momento? ¿Alguien sabe? Había tres estados, creo. Sí, exactamente. Había una estratificación social muy marcada. Gracias, Sofía. ¿Cuáles eran los tres estados, Sofía? ¿Te acordás? Creo que la nobleza, el clero y el tercer estado que era como un rejunte, digamos, o sea, había campesinado, eh, Ujú. digamos, abogados, ¿no? Como había cierto sector burgués, La burguesía, ¿estaba en el tercer estado? sí. ¿Estás segura? Creo que parte sí, porque después cuando comienza, digamos, a crecer el comercio, ellos empiezan a querer, como que no tenían suficiente representación, No, como está perfecto, ¿eh? Yo te estaba pinchando a ver si estabas segura o no. Efectivamente, la burguesía estaba incluida en el tercer estado. Lo que dijo Sofía, perfecto. La estratificación social
que se encontraba en la Francia de 1789 o previo a 1789, era muy marcada las diferencias sociales. Estaba el primer estado, que era el clero, el segundo estado, que era la nobleza, y el tercer estado, que era el resto de la sociedad. Es así, el resto de la sociedad, que involucraba el campesinado, el sector rural, artesanos, toda cuestión social periférica, e incluía a la burguesía, que la burguesía era una cosa súper heterogénea, súper heterogénea. Había pequeños burgueses, medianos, y había una burguesía muy, muy fuerte en términos económicos. Ya piensen que es, en términos cronológicos, el último evento que estamos viendo. 1789 ya pasamos más de 100 años de la Inglaterra que vimos antes. Ya había burguesía en ese momento, había sí, ahí estoy leyendo a Marta. Sí, efectivamente, había una burguesía en términos de poder económico muy, muy fuerte. Había habido un desarrollo comercial en muchísimos términos, financiero, naval, de comercio terrestre de determinados bienes, pero sumamente desarrollado, que hizo que determinados grupos sociales de la burguesía tengan mayor poder económico que muchos nobles. Pero ¿qué pasaba? Eran integrantes del tercer estado, no podían participar en la arena política. Entonces, ese poderío, esa capacidad económica, no se veía reflejada en términos políticos. Ahí ese es el gran quid de este conflicto, porque es un actor social que tiene muchísimo poder, pero no puede tomar decisiones. Ahí ese es un escenario, ¿no? La estratificación social, la monarquía absolutista que venimos diciendo, el sostén de la dinámica social que había en ese momento del clero y el segundo estado, la nobleza, dependía de las contribuciones que hacía el tercer estado. La carga impositiva para sostener ese estilo de vida que tenía la Francia de 1789 recaía en el tercer estado. Y sobre todo, ¿en quién? En la burguesía. En la burguesía, que se veía afectada en el gravamen impositivo que le imponía la monarquía. En términos económicos, ¿qué pasaba en esa Francia de 1789? Creo que venían ya de una guerra y debido a eso estaban endeudados. Entonces como que todo eso provocó que la nobleza le exigiera al pueblo y a la burguesía que pague más impuestos. Y eso fue lo que a ellos les pareció que estaba mal y reaccionaron, digamos. Sí, a O ver, venía de una guerra. perfecto, Ana. ¿Alguien más estaba diciendo algo? Perdón, corté. ¿No? Bueno. Sí, Ana, efectivamente pensá que Francia había participado. ¿De qué guerra? La guerra de los 7 años. Esa había sido hace poquito también, sí, pero no la que estoy apuntando yo. Algo más cercano todavía. La de Estados Unidos. La La independencia de Estados independencia. Unidos. Habían participado, habían sido, de hecho, en la guerra que vos decís, Ana, el conflicto de los 7 años había sido con Inglaterra y habían perdido, por ponerlo en términos futboleros. Y entonces había habido algo de Inglaterra y Francia siempre, a lo largo de toda la historia, la guerra de los 100 años, 7 años, hay muchos conflictos bélicos entre lo que fue el imperio francés y el inglés. Entonces, cada vez que podía uno afectar política y económicamente al otro, lo hacía. Con el movimiento independentista de las colonias de lo que luego es Estados Unidos, Francia participa, aporta a las fuerzas para poder lograr la independencia de Estados Unidos. Eso, que es un desgaste económico sumamente importante, sumado a algo particular y circunstancial que se daba, que es que hubo muchísimas sequías en Francia y había una crisis interna, la crisis del pan y otras cuestiones que hicieron que haya inflación, que haya escasez de alimentos. El Banco Nacional francés estaba en bancarrota. Entonces, en términos económicos, era un colapso Francia. Estaba totalmente colapsada, en crisis profunda en términos económicos. La Francia de 1789, que no veía la forma de revertir en la gestión política
por parte de la monarquía. Entonces vayan viendo cómo de repente monarquía absolutista con estas características, una estratificación social con estas características, un escenario económico bastante delicado y frágil. Y en términos de ideas políticas, el campo de las ideas políticas, ¿qué podemos encontrar en esa Francia, en ese momento? Bueno, que la monarquía se concentraba en el rey, que era el que concentraba todo el poder. Ujú, En ese tiempo la política estaba dominada, era por una sociedad desigual, que era la nobleza y el clero, ujú. y en el tercer estado, que eran los campesinos, la burguesía, carecía de derechos políticos. Y cuando hablo de términos de ideas políticas, esto que vos desarrollás, María, de vuelta, cómo se sostenía esa monarquía con esas características en términos de legitimación y de vuelta, ideas políticas? ¿Cómo es que ejercía el poder esa monarquía? Porque, ¿cómo se legitimaba? Si no estoy mal, se sostuvo mediante un absolutismo monárquico y se sostuvo mediante la movilización popular, que en ese fue la toma de Bastilla, si no estoy equivocada. Y el Pará, te corrijo, pará, te corrijo porque para que quede aclarado. sí, La monarquía absolutista para vos lo fue en su momento en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, ahora estamos en Francia. ¿Se sostiene en el ejercicio de su poder político y la teoría que lo legitima es el acuerdo popular? ¿O es qué? Pero le punto a todos, no solamente a María. La teoría legitimante es la teológica. La teoría divina. Ojo, María, porque esa cuestión de la legitimidad que tiene una figura es el acuerdo social, esa idea jovesiana en un comienzo, esa cosa del pacto, eh, es lo que viene a irrumpir un poco a todos estos movimientos, a Inglaterra, acá a Francia. Nosotros vimos que las monarquías absolutistas se sostienen, como se legitiman por la teoría divina, representante de Dios en la tierra. Entonces, yo vengo a preguntarles a todos acá, ¿qué encontramos en el campo de las ideas políticas como para empezar a entender que se empieza a derrumbar todo esto en Francia? Puede ser las ideas de la Cuando empie- ilustración. De a uno, pues, van a participar todos, pero de a uno. empieza a escribir Rousseau, de Jacques. ¿Y qué aporte nos hace Rousseau a todo este movimiento? Más desde el concepto de la idea de igualdad no solamente política, sino más desde el lado económico. Ok. ¿El resto que iba a participar? Rousseau lo que dice es que los hombres nacen iguales y libres, pero la sociedad los pervertía. Sí, efectivamente. ¿Alguien cruzó Eh, con... Perdón, Lucila, no, no, tranqui, tranqui, ahí te devuelvo la voz. tranqui. ¿Alguien cruzó con Gargarela, José Luis Gargarela? ¿Teoría del Estado? ¿No? Es el hermano de Roberto, el hermano mayor. ¿Nadie? Ah, bueno, no, cierro. Lucila, entonces me decías que pregona la idea de... ¿Es contractualista Rousseau? ¿Lo ubicamos dentro de los contractualistas? Ay, me Sí, mataste. sí, Sí, la respuesta es sí. sí, sí. Sí, Y te perfecto. pregunto, o le pregunto a todos en realidad, pero ¿qué diferencia entonces encontrás con Hobbes, que es el otro gran contractualista? Con lo que vimos un poquito, muy por arriba, en la superficie. ¿Qué diferencias se encuentran? Perdón, creo, no estoy tan segura que en realidad Rousseau dice como que si el poder en realidad como que viola lo que, o sea, como que puede ser el poder, sí puede ser retirado, mientras que en Hobbes, bueno, como que no, o sea, ¿Qué sería eh, que el poder puede ser retirado? y si el gobernante deja de representar, digamos, a la voluntad popular, como que ellos pueden rebelarse. Ujú, está muy bien, está muy bien. Tener presente eso, Sofía, ahora vamos a apuntar. Pero vuelvo a la pregunta.
¿qué diferencia encuentran entre, a priori, ¿no? Hay muchísimas diferencias, ¿no? Yo te doy como un pantallazo entre Hobbes, que vimos algo de esa teoría con Inglaterra, al Rousseau de la Francia de 1789. Puede ser Que Rousseau llegó vuelta muerto, ¿eh? Rousseau fallece unos años antes de 1789, pero es el intelectual de la revolución. puede ser este optimismo antropológico, ¿no? Porque sostiene que en esta naturaleza son libres iguales y sin embargo Hobbes establece que en esta naturaleza hay una guerra de todos contra todos. Exactamente, exactamente. Esa es la gran, por lo menos en pantallazo, la gran diferencia. Hobbes era antropológicamente pesimista. El humano es malo por naturaleza. El humano es el lobo del hombre, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, mejor dicho, porque hice un lío de conceptos. El hombre es el lobo del hombre. Otro ser humano en un estado de naturaleza es la amenaza misma. Me puede matar en cualquier momento. Temo por mi vida. Tanto en la óptica de Rousseau es antropológicamente optimista. Es optimista. Los humanos siempre hablan de hombre, ¿no? Yo trato de ayornarlo a la actualidad. Los humanos son buenos por naturaleza. Son buenos. Nacemos libres e iguales. Y acá está esta cuestión de las manos. Miren mis manos, un segundo. Todos nacemos libres e iguales, pero las malas instituciones, las malas leyes, el capitalismo, el cercamiento de tierras comunales, la mala política, logra que nos encontremos todos en un estado de desigualdad total. Entonces, por naturaleza somos libres e iguales, pero por la cultura, lo jurídico, lo político, nos encontramos encadenados por todas partes. Nacemos libres e iguales, pero nos encontramos encadenados por todas partes. Entonces, ahora desarrollo algo más bueno, lo sigo ahora, ya está. Iba a dejarlo para después, pero no me metemos. Rousseau, Rousseau, en el campo de las ideas políticas, es sumamente importante para Francia de 1789, porque es sin proyectarlo, porque él fallece varios años antes, pero él tiene un desarrollo intelectual que impacta de lleno al experimento francés. Tiene una idea, más allá de la óptica de antropológicamente hablando, optimista, tiene una idea de un concepto muy particular, el de voluntad general. El de voluntad general, el de la participación en la arena política tiene que ser de todos. Hay un impulso democrático e igualador en las ideas de Rousseau. La voluntad general. A ver, agarro a Martina, que es la primero que vea, la primero que veo acá en el cuadradito. Martina, para poder respetar una ley, seguramente la vaya a respetar y a interiorizar mucho más cuando es partícipe de la creación de esa ley. Alguien va a ser mucho más respetuoso del orden que organiza a la sociedad si es partícipe de esa creación. Yo la voy a respetar si la entiendo como una producción propia también, no algo lejano, que terceros, que representantes hicieron y yo no tengo idea de lo que se trata. Entonces, esa idea de la voluntad general como partícipe de todos en la toma de decisiones que nos afectan a todos, esa idea democrática es muy importante, Rousseau, porque va en contra o empieza a chocar un poco con la idea de la representación, que es algo que habíamos hablado hace un ratito. ¿Por qué? Porque dice que, ojo, la representación es un engaño. La representación es un engaño. ¿Quiénes son los que representan al pueblo? Generalmente los burgueses, bueno, en ese momento no los burgueses, hoy en día podemos decir los burgueses, pero generalmente son los terratenientes, los nobles, parte de la monarquía, esos son los representantes, pero nosotros nunca tomamos las decisiones como pueblo. De vuelta, conceptos muy complejos. Pero la idea de representación es como, ojo con la idea de representación, porque nos satisface en alguna medida, pero al mismo tiempo es un engaño en la toma de decisiones políticas. Entonces, esa idea de la voluntad general, la representación, la crítica a la representación, mejor dicho, también reconoce, ¿no?, que obviamente en grandes territorios, en grandes extensiones de tierra, con mucha población, piense que Francia es el estado más popular en términos demográficos de Europa. Creo que tenía 25 millones de personas en ese momento, o sea, es una locura. A lo que voy es que Rousseau también decía, bueno, en estas condiciones también es difícil llevar adelante un programa democrático,
pues es necesaria también, es un mal necesario la representación, algo de eso. Criticaba un poco también el cercamiento de tierras comunales, que habíamos dicho también que sucedía en Inglaterra 100 años antes, del avance del capitalismo, de la migración del campesinado a las grandes aldeas, a las ciudades. Había una crítica a eso, había una idea de intervención en la distribución de la propiedad privada. No había que anularla, no era yo voy a hacer un análisis forzoso porque no es así, pero no tenía esas ideas comunistas de no a la propiedad privada. No, hay propiedad privada, pero tiene que haber una intervención en eso, tiene que haber una mejor administración, ni generar gente muy opulenta y mendigos. Ahí, una intervención pública para la mejor administración. Entonces, son todas ideas sumamente revolucionarias. Piensa en la época, sumamente revolucionarias. Antropológicamente positivo, optimista, la voluntad general, la crítica al avance del capitalismo en los términos en los que se estaba dando, a la representación. Había todo un desarrollo de crítica al orden que estaba presentándose en Francia. Esas ideas de Rousseau, el contrato social, el origen de la desigualdad del hombre, bueno, todos esos documentos impactan en la sociedad francesa con el desarrollo del tiempo. De hecho, el gran alumno, el gran estudioso de Rousseau, que Pizarro lo toma, ¿quién es? ¿Se acuerdan? Robespierre. Robespierre. Robespierre, que ahora vamos a verlo en un rato. Es una figura muy importante en el evento francés. Rousseau. Rousseau como contexto, porque estábamos todavía en el contexto de lo que es la Francia previo a 1789. Y también tengan en cuenta, yo no lo voy a poder desarrollar acá, pero ténganlo en cuenta porque es muy, muy, muy importante, es el iluminismo, también como movimiento filosófico político que aporta, es un caldo. Piensen en la Francia de 1789 como un caldo de cultivo en el cual hay crisis económica, una monarquía absolutista con determinadas características, una estratificación social con determinadas características, campo de ideas como lo que estamos desarrollando. Todo eso es un caldo de cultivo que explota. Es una bomba Molotov que va a explotar. En algún momento explota eso. Es una bomba que en algún momento iba a estallar. El iluminismo con todas las ideas que trae, el desarrollo del conocimiento, la enciclopedia de Diderot, Voltaire. Hay muchísimo contenido ahí para que la sociedad francesa empiece a tomar ideas, empiece a evaluar y criticar cuestiones que se estaban desarrollando. Era una sociedad, para la época, sumamente alfabetizada. Entonces, hay algo de todo eso que se tiene que tener presente. ¿Está bien? El iluminismo, el experimento de Inglaterra, el experimento de Estados Unidos, está todo presente en todo esto. Bien, en ese contexto entonces, en todo este contexto que es un montón ya, ¿cómo es que comienza la Revolución Francesa? ¿Qué es el desencadenante que Pizarro desarrolla para que venga lo que María después nombró como la toma de Bastilla y ahora todas las cosas que van a ir sucediendo? Pero ¿qué es lo que comienza? ¿Cómo comienza esto? Anímense, participen. Que creo que ese y Ari aparte lo dijeron en la primera clase, la idea, la nota de concepto, digo, de participación es prácticamente, le digo, mucho más importante que la nota del parcial. Porque, Eh, la crisis socioeconómica, ¿cómo? eh, la crisis social y económica. A ver, Que, eso está presente, sí. Que el escenario económico es de crisis total, sequía, inflación, escasez de bienes, en una Francia en la cual está esta cuestión social. Muchos privilegios y lujos para dos estados a costa de un tercer estado. Sí, eso sí, pero ¿cómo se desencadena esto para que empiece a armarse el estallido de la revolución?
Profe, ¿puede ser que en la Asamblea Constituyente se abolió el régimen feudal Sí, y ahí se pero elaboró la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre? Va, digo, sí. del hombre, del hombre y del ciudadano. Sí, está muy bien, pero estás spoileando porque te estás salteando Ah, tres, me cuatro salté. pasitos. No está mal, no está mal. Te lo tomo, Lucila, está perfecto, está perfecto. Gracias por la participación. Pero para llegar a esa asamblea, para llegar a la sanción de ese documento, ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué pasó? O sea, estamos en el contexto y de repente hay una asamblea. ¿De dónde sale esa asamblea? Profe, Eso es lo que quiero ir. No sé, se derroca el absolutismo monárquico y se elimina el sistema feudal. Puede ser también. Para, no estás, me estás guitarreando ya ahí. No es tan así, no es tan así. Porque uno que saben qué pasa en el imaginario cultural, en el imaginario cultural es 1789, le cortan la cabeza a Luis XVI, revolución, y no es así. No es así, ¿eh? Ahora vamos a ir viendo, no es así de automático y sencillo. Alex, vos ibas a decir algo. eh, ¿puede ser, tiene que ver con lo de la negativa de la paga de los impuestos? ¿O Bueno, sí, sobre porque la burguesía no veía ya tolerable esa carga, pero ¿qué, en este contexto, qué es lo que sucede? ¿Qué hace la monarquía? ¿Qué sucede con la monarquía y qué sucede con la configuración de un instituto en particular de la Francia de ese entonces? ¿Se convoca a qué? ¿Se acuerdan? Creo que se convoca a estados generales. Ahí va, gracias Sofía. Se convocan los estados generales. ¿Saben lo que son los estados generales? Creo que eran asambleas donde se unían, o sea, se juntaban a debatir los estamentos. Exactamente, perfecto, Sofía. A ver, hay algo de. Es un instituto, es un mecanismo que tenía la monarquía, porque la convocaba discrecionalmente la monarquía francesa, los Borbones, cuando había una situación de crisis y se tenía que tomar una decisión de peso político para que la decisión tenga legitimidad, se convocaba a los estados generales. ¿Quiénes eran los estados generales? Eran que los representantes de cada estado, el primer estado, clero, segundo estado, nobleza, y el tercer estado, puedan reunirse en una asamblea. Asamblea es medio revolucionario decirle, pero reunirse, mejor dicho, y tomar la decisión que mejor sea para la situación que se estaba presentando. En este momento, la situación era la que ya venimos desarrollando, crisis económica, un posguerra en la cual había habido un desgaste tributario muy fuerte para la Francia monárquica. Entonces, lo que la monarquía había diagramado, proyectado, era la implementación de nuevos tributos. ¿Y qué pasaba con los estados generales? El engaño era que era el mismo número de representantes por estado. Entonces, cuando se convoca a los estados generales, la idea es esa, es tratar de solucionar el escenario que se estaba presentando. La monarquía los convoca para poder solucionar la crisis que estaba presentándose. Pero, ¿qué hacen los representantes del tercer estado? Le peticionan a Luis XVI que el voto no sea por estamento, sino por representantes en total. ¿Y quién es el que más representantes en total tiene? Por una cuestión demográfica. El tercer estado. El tercer estado. Entonces, ¿qué pasaba si cambiaba la lógica de votación? Porque siempre eran los mismos números de representantes por estado. Siempre en la historia de los estados generales, siempre el que terminaba perdiendo era el tercer estado, porque el clero, la nobleza y la monarquía tenían más o menos siempre la misma proyección política. Siempre la carga impositiva caía sobre el tercer estado. ¿Se entiende la lógica? Cuando acá el tercer estado viene a peticionar que la forma de votación sea distinta y sea por representante, no el mismo número, sino todos los representantes, cuando demográficamente son muchísimos más, ahí cambia la lógica. Y Luis XVI acepta, acoge esa petición, le hace lugar a esa petición de los representantes del tercer estado. No. 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 ¿Y qué es lo que sucede ahí? Y ahora vamos a ir, o sea, estamos llegando a lo que constitucionalmente más fuerza hace, pero es necesaria la historia para que puedan entender por qué llegamos a lo constitucionalmente importante, porque si no es como
un documento que aparece en la nada misma y no tiene sentido. Es necesario este desarrollo para entender. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se convoca a los Estados Generales y se plantea esta petición y Luis XVI no hace lugar a eso que reclaman? Creo que se revela el tercer estado y se autodenomina Asamblea Nacional. Exactamente, nada, perfecto. Hay un movimiento sísmico acá. El tercer estado, ante este contexto y esta situación, se retira de los estados generales. Se retira de los estados generales y se asienta y constituye como Asamblea Nacional. O sea, se retira de los estados generales y dice, nosotros nos vamos a constituir como Asamblea Nacional. Nosotros vamos a sesionar para la toma de decisiones políticas que estaban queriendo hacerse en los estados generales e invita a los representantes de los otros estados, invita a los representantes del primer y segundo estado. Algunos, porque esto es muy complejo en términos sociológicos, pero algunos representantes del primer estado acompañan, algunos nobles inclusive acompañan, pero en principio son medio reticentes a lo que estaba sucediendo, se constituyen como Asamblea Nacional y sobre todo, escuchen esto, se declaran depositarios de la soberanía de la nación. Esa Asamblea Nacional, ese tercer estado que se constituye como Asamblea Nacional, se declara depositario de la soberanía de la nación. Es un, un uso del lenguaje y del concepto político muy fuerte, cambian mucho la perspectiva política en esa declaración. Cuando intentan sesionar como Asamblea Nacional, las fuerzas reales, las fuerzas de Luis XVI, reprimen a esa asamblea. Y ahí es donde se da, en un momento Pizarello desarrolla que se da la reunión, se llama así, es medio ridículo, pero se llama así, se da la reunión de la cancha de la pelota. Porque es una cancha donde se jugaba la pelota y luego de la represión se reúnen ahí los representantes del tercer estado y ese es un momento simbólico de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque ahí esa Asamblea Nacional que había sido reprimida para sesionar y que se había declarado depositaria de la soberanía de la nación, se pone un objetivo. Se pone un objetivo que es el objetivo a lograr en términos jurídicos y políticos. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Cuál creen que es ese objetivo? Podría ser sancionar una primera constitución. Exactamente, Francisco, ahí con la cámara apagada le acertaste Sí, perfecto. Acertaste perfecto. Sancionar una constitución, darle una constitución a Francia. Darle una constitución a Francia. Cuando hace esto, cuando este movimiento revolucionario se propone este objetivo y se atribuye la competencia de reorganizar políticamente a Francia, escuchen las palabras pesadas que estoy usando, se atribuye la competencia de reorganizar políticamente a Francia, lo hace en nombre de la soberanía de la nación, o sea, nosotros somos los soberanos y lo hacemos en nombre de la nación, y lo vamos a hacer a través de una constitución. Esa es como la lógica que queda en este movimiento, en esta ruptura que comienza. Esto es en junio de 1789. Ahí es donde comienza todo el sismo de lo que va a ser la revolución. Se atribuye la competencia de reorganizar políticamente a Francia en nombre de la soberanía de la nación y a través de una constitución. Y a través de la sanción de una constitución. Y cuando hace esto, no solamente eh, pone en crisis a la monarquía como figura que gobierna, sino que aparte, estos movimientos, estas novedades sociales y políticas que se están dando, se tienen que sostener en una teoría, ¿no? No puede aparecer de la nada sin una teoría que te acompañe. ¿Qué teoría es la que aparece ahí? Hay un nombre propio de un aristócrata, mejor dicho, un burgués con muchísimo poder económico, aristócrata, que es el que teoriza y trata de legitimar todo este nuevo movimiento que está apareciendo.
Emanuel de Sieyes. Sí, exactamente, Victoria. Yo no lo sé, yo no sé, no sé nada, ¿no? Pero la verdad que sí, no sé cómo se pronuncia el francés. Entonces, no sé si es Sieyes o Seychelles, Sieyes. ¿Cómo es, Leandro? Seychelles. Sieyes, ahí está, Sieyes. Sieyes es el gran teórico. Lo voy a escribir en el chat para que después cuando vuelvan a leer sepan quién es, porque a veces pasa. Creo que es así. Eh, Sieyes. ¿Qué es lo que plantea Sieyes? ¿Cuál es la teoría de Sieyes? Sieyes. Sieyes tiene dos grandes puntos. Por un lado, la diferenciación entre poder constituido y poder constituyente, y por el otro, reflexiones sobre la idea de representación, que es censitaria y excluyente en este caso. Bueno, bien, perfecto. El inicio de todo esto, el inicio de la teoría que acaba de decir Victoria, es básicamente, para que ya vayan articulando y conectando, lo que van a ver mañana. Es la teoría del poder constituyente. Es la teoría del poder constituyente. ¿Qué dice Sieyes en este desarrollo? Piensen esto, ¿eh? O sea, un tercer estado que se constituye como Asamblea Nacional, que se declara depositario de la nación, de la soberanía de la nación, que se propone reorganizar políticamente a Francia, que se pone el objetivo de sancionar una constitución y pone en crisis todo el esquema que estaba presentándose desde siglos. Viene a presentar una teoría que es la de que por sobre, de vuelta, las manitos acá, por sobre el gobierno y los órganos que integran al Estado, por sobre esto, existe un poder superior. Existe un poder superior, del cual derivan estos. Hay algo acá arriba que hace, que da nacimiento y crea a esto. ¿Esto qué sería? El Estado, la forma de gobierno, todas las organismos que integran el Estado. Piensen que ya estamos en 1789, ¿es una monarquía absolutista? Sí, pero ¿qué habíamos dicho? ¿Las monarquías absolutistas qué eran? ¿Había un Estado moderno en el sentido más o menos de lo como lo conocemos en ese momento? Sí, había un Estado moderno en el sentido de que hay un aparato burocrático, había una agencia de recaudación. Piensa que ya son estados. Francia es Francia. Francia es Francia, o sea, es una monarquía absolutista, es el primer, yo lo que dije la clase pasada fue, las monarquías absolutistas son el primer ropaje, la primera ropa que usa un Estado moderno. Existen agencias de recaudación, existe una protopolicía, fuerzas armadas, existe un ejército propio, sí, claro que existe todo eso. Los límites del Estado francés ya están determinados, estaba Prusia, estaba Austria, ya existía el Estado. Lo que no existía es una república. No había división de poderes, no había. Eso no, estamos en una monarquía absolutista, pero ya existía la estructura estatal. Piensen que un ejército, como lo tenía Francia, ¿cómo se sostiene? Con un aparato burocrático que recaude impuestos. Esta cuestión tributaria que estamos todo el tiempo diciendo, bueno, ¿quién lo recauda? ¿Es Luis XVI pidiendo casa por casa un impuesto? No, hay un aparato burocrático ahí. Entonces, tengan en cuenta esto, de que el Estado ya es Estado. Pasa que está con un primer ropaje, que es la monarquía absolutista. Y acá viene a cambiar, acá con la revolución aparece otra cosa. Empieza a caer de a poco la monarquía absolutista. No llegamos, pero empieza a caer de poco. Entonces, entonces, este poder superior que creó a el Estado moderno, a la forma de gobierno y demás, ¿qué es este de acá arriba? El poder superior. ¿Qué creen que es esto de acá? El poder constituyente. El poder constituyente originario. Originario. Ya lo van a ver mañana el poder constituyente. Ya lo van a ver mañana el poder constituyente. Pero la idea nace acá. Le van a ir dando más color y más forma a medida que avance la materia. Pero traten de que les quede un poco. Yo sé que tal vez es abstracto, porque es una teoría abstracta, pero es eso, hay un poder superior que crea todo esto. Todo esto, ya dijimos, el Estado, la forma de gobierno y demás. ¿Quién la crea? Un poder constituyente originario. Hay un momento fundacional
en donde se crea eso, el Estado y todo lo que implica el Estado, y la forma de gobierno y demás. Bueno, ¿quién ejerce ese poder constituyente originario? ¿Quién es el que ejerce ese poder constituyente originario? Si ella El es, ¿qué dice? pueblo, Si ella es, ¿qué dice ahí? es el Eh, pueblo, eh, la ciudadanía, Está perfecto, es el pueblo de vuelta. la ciudadanía Concepto sumamente activa. complejo. En Francia qué es? ¿El pueblo quién sería en Francia? Estado. ¿Alguien respondió? Dije yo, pero no sé, el tercer estado. Sí, O- efectivamente, el tercer estado. Entonces, vayan aplicando la teoría al hecho en sí. Si ella establece la teoría del poder constituyente, hay un poder constituyente originario que da nacimiento a todo esto, que es el Estado, con toda la forma de gobierno y demás. Y ese poder constituyente originario se da en un momento particular, que es lo que estaba transitándose en ese momento, y lo ejerce alguien. ¿Quién es ese alguien? El único capaz de llevar adelante el poder constituyente originario es el tercer estado. Es el tercer estado. Es el pueblo. ¿Qué Ah, forma fuerte de legitimar un nacimiento? El pueblo es el que puede dar nacimiento a esto nuevo. Pero ojo, ¿cuál es el engaña pichanga de Sieyes o Sieyes? claro, porque él establece que es el tercer estado, sin embargo, la representación es censitaria y excluyente, entonces es solamente Exactamente. O burguesía. sea, la lógica es, el pueblo es el que puede ejercer el poder constituyente originario y dar nacimiento a algo nuevo. Basta de monarquía absolutista, a priori, ahora vamos a ver qué pasa, pero, el único que lo puede ejercer es el poder, el tercer estado, el pueblo, pero ojo, no todo el pueblo, no todo el tercer estado. Es necesario que ese tercer estado sea representado. ¿Y quiénes son los representantes del tercer estado? ¿Son los artesanos? ¿Son el campesinado? ¿Puede ¿O ser qué la es? burocracia? La burguesía. La La burguesía. burguesía, perdón. Ta. No se confundan conceptos. Burocracia es otra cosa y burguesía es un actor social otra cosa. Es la burguesía. Es la burguesía. Entonces, ahí empieza el engaña pichanga, porque el pueblo le va a dar nacimiento, va a dar origen a algo nuevo, pero ojo, va a ser representado y los representantes van a ser estos. Y si ella es la parte de esa burguesía, de esa alta burguesía. Entonces ahí está la elaboración de la teoría para poder justificar un cambio jurídico, político y social como se estaba empezando a dar, pero con la salvedad de que no es que todos participan acá, algunos. Como dijo Victoria, el término es censitario, es decir, es excluyente. No todos, algunos. Bueno, ¿quiénes? Ahora vamos a ver, ahora vamos a ir viendo. En esa Asamblea Nacional, con esta teoría, con este escenario que fuimos desarrollando, es que sepan que lo que es, lo que Pizarro y la historia de la Revolución Francesa se conoce como Asamblea Nacional, empieza a mutar y cambia de nombre a Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. ¿Por qué Asamblea Constituyente? ¿Por qué creen que se llama así? Porque están constituyendo el nuevo estado. Porque está constituyendo un nuevo Estado y está en vías de darse el objetivo, una constitución. Una constitución. Cuando nosotros hablamos de los constituyentes argentinos, la avenida Constituyentes o los constituyentes argentinos, son los que participaron en la creación de la Constitución Argentina. Bueno, acá, Asamblea Constituyente, porque estaban en vías de lograr ese objetivo, que era el darse la Constitución a Francia. Ok. El primer documento que en términos de historia del constitucionalismo aparece y marca una bomba atómica en la historia jurídico y política de la humanidad, pero el primer documento que la Asamblea Constituyente sanciona en 1789 y que le importa al constitucionalismo, ¿cuál es? Que Pizarro, Es la que habían mencionado antes de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿están todos de acuerdo con Francisco? Tienen que decir sí o no. Victoria no hables, Ana tampoco, María tampoco, los que participaron.
Ya sé que participan. El resto, ¿están de acuerdo con lo que dijo Francisco? ¿No están de acuerdo? Yo voy a dejar el silencio más incómodo de ascensor hasta que hablen. Y no tengan temor. O sea, hay que aprender. ¿Se pueden equivocar o no? ¿Pero están de acuerdo con que es ese documento? Sí, Ana, ¿fuiste vos? sí. Pero yo te dije que vos no participes, que vos ya participaste. Vos, Sofía, Victoria, no participen, que ya sé que participaron. El resto participe. Digan, creo que sí, que es ese, o no, y otro, pero que participen, vamos. Si no, empiezo a buscar nombres, ¿eh? Empieza No la sé si está dictadura. bien, pero creo que el texto mencionaba algo de una constitución girondina en el 91. Ahí estás spoileando porque estás Ah, avanzando unos pasitos más. No está mal, ok. pero te lo tomo para futuro. Ahora en un ratito vamos a llegar a eso, pero no es el primer documento que a la historia del constitucionalismo le interesa, porque eso, como bien dijiste vos, ¿qué año dijiste? En el 91. Y ahora estamos en 1789. No 89. llegamos todavía. Claro. No llegamos todavía. A ver, alguien escribió en el chat, pero Azul nos animó a hablar, escribió, también es una forma de expresarse. Creo que sí dijo. ¿Y alguien más? ¿Están de acuerdo Eh, con? ¿Sí? sí, estoy de Sí. acuerdo. El régimen feudal elaboró la Declaración de Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Bien, efectivamente, ese es el primer gran documento que elabora la Asamblea Constituyente y que es una bomba atómica en términos jurídicos y políticos. ¿Por qué? ¿Por qué es una bomba atómica? Porque es algo que viene a irrumpir con la historia de lo que venía sucediendo. ¿Qué creen que consagra ese documento? Se estableció los principios de libertad, igualdad, fraternidad y marcó el fin del antiguo régimen, si no estoy mal y equivocada. Eh, Ojo con algunas cosas, ojo con algunas cuestiones. ¿Marca el quiebre en algunas cuestiones políticas? Seguro que sí. Ahora vamos a ver. Pero ojo con el tema del antiguo régimen. Yo les pregunto, luego de este documento, o mismo en este momento en el que se sanciona este documento, ¿hay monarquía en Francia? ¿Está la monarquía todavía en Francia? Me hacen con la cabeza, pero hablen, hablen. Julieta, Kiara, yo vi que se movieron. Digan, ¿sí? ¿Está la monarquía acá? A mí sí, Sí, sigue pero habiendo porque después monarquía, se ¿eh? sanciona la República. Sigue habiendo monarquía. No es que la monarquía. Vos cuando decías María se consagra el quiebre con el antiguo régimen. No, sigue habiendo monarquía. Por eso digo que Francia es compleja. No es que 1789 estalló todo y ya cambió todo. No, 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 no. Va de a poco. Va de a poco esto. Estamos en la sanción de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Está bien. Consagra cosas muy importantes que quiero que queden marcadas ahora. Pero sigue habiendo monarquía, sigue estando todo muy revoltoso, poco claro. La Asamblea Constituyente convive con la monarquía, se está dando todo muy a los tumbos, va chocando todo este experimento. Lo que consagra, chicos y chicas, es que, primero, como ya se institucionaliza y se vuelca en un documento, los derechos naturales. Los derechos naturales. Que todos los hombres, no humanos, hombres, nacen libres e iguales y hay determinados derechos naturales. El gran derecho natural a proteger en este documento, ¿cuál va a ser? ¿Cuál creen que es? Siendo el protagonista el que estamos diciendo que es la burguesía. ¿La igualdad o No no? la igualdad. Queda privada. La propiedad privada. La propiedad privada como derecho natural. La igualdad estaba consagrada, sí, pero vamos a ver qué pasa con esa igualdad. No es tan matemática y exacta. Ya ¿No es vamos a ver algo qué más de pasa. Robespierre la igualdad? Ahora vamos a ir a eso, es más del impulso dentro. Piensen de vuelta esto, ¿no? La revolución nace en un caldo que es el que fuimos desarrollando, muy revoltoso todo, muy complejo el escenario francés.
El movimiento revolucionario no es un cuerpo que funciona recto y lineal, es un movimiento social que tiene muchos aristas y muchas cualidades y características. Entonces, vamos a ver que algunos, dentro del movimiento revolucionario es protagonizado por la alta burguesía, Sieyes, eh, Paine, ahora vamos a ver de vuelta a Paine, y hay otros que son más revolucionarios aún, dentro de la misma revolución, son más radicales, y ahí aparece Robespierre, y ahí vamos a ir en un ratito. Pero no estaba yendo a eso, estaba yendo a otra cosa. Estaba yendo que lo que consagra este instrumento que estamos ahora desarrollando es los derechos naturales, que el sostén de la organización política depende de la voluntad popular. De la voluntad popular, nosotros, ciudadanos, somos los que le damos sostén y legitimidad a la organización política. No es al revés, acá se invierte la cuestión. Nosotros le damos entidad y legitimación a la organización política. Se consagra el derecho a la resistencia a la opresión. Eso es un una bomba total. Imagínense la posibilidad de tener el derecho a resistirse a la opresión, a rebelarnos si no se están respetando los derechos que acá se están consagrando. Es una cosa totalmente desconocida hasta el momento. Entonces, es un documento que consagra determinados puntos, determinados derechos, determinada forma de organización política y de legitimación de esa organización política que no tiene nada que ver con lo que venía sucediendo. Una monarquía absolutista, con la teoría teológica. Otra cuestión. También eso lo desarrolla Pizarello. Después vean bien qué puntos es lo que integra esta declaración, pero es el gran primer antecedente en términos constitucionales, eh, esta declaración de la Asamblea Constituyente. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Porque mucha historia y tal vez hice medio lío. Pero vamos bien. ¿Cómo es que continúa en términos constitucionales? La historia no la vamos a poder abordar del todo porque es sumamente compleja, pero en términos constitucionales, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que aparece en la Francia post-1789? Constitucionales, ¿eh? Ya vos, Morena, algo habías dicho. ¿Qué pasa con esa asamblea constituyente? Después de la declaración de los derechos del hombre y ciudadano, ¿sanciona algo más? ¿Termina su trabajo ahí? ¿Puede ser la Constitución girondina ¿Quién participó? Kiara. ¿Y, o y, no? y- y qué sucede ahí? La Asamblea Constituyente, y ¿Se aparte, empieza a hablar sobre el sufragio a ver, o no? pará, vos dijiste Girondina, ¿qué actores Ujú. encontramos? Ahora te tomo lo que decís para poder desarrollar un poquito esto. ¿Me siguen hasta acá las figuras que van apareciendo? Hay una Asamblea Constituyente que sancionó esta declaración que recién nombramos. Esa Asamblea Constituyente continúa en su trabajo de lograr finalmente la sanción de la Constitución. Dentro de esa Asamblea Constituyente, para que vayan dándole más forma, dentro de esa Asamblea Constituyente hay dos grandes actores. Hay dos grandes actores. ¿Cuáles son? Uno lo dijiste vos, Kiara, recién. ¿El sufragio? No. Dos grandes actores, no un instrumento electoral. Los Si es girondinos. Yes, ¿no era uno? Si ese es el nombre propio que integra uno de estos actores. Creo que Julieta dijo los girondinos, ¿me equivoco? Robespierre. Paren, no tienen nombres propios por tirar. Los Ubiquen, girondinos. ubiquen dos grandes actores dentro de la Asamblea Constituyente, dentro del movimiento revolucionario que desarrolla Pizarro. Uno es los girondinos, que dijiste vos, Kiara, y el otro son Los jacobinos. los jacobinos. Dentro de la Asamblea Constituyente, esta asamblea que sancionó la declaración y que ahora va a sancionar una constitución, ahí vamos a eso. Hay dos grandes actores, los girondinos y los jacobinos.
los girondinos y los jacobinos. Los girondinos es dentro del movimiento revolucionario, es el actor más moderado, más moderado, donde se ven reflejados los intereses de la alta burguesía. El gran exponente de este movimiento es alguien que nombré hace un ratito, en Estados Unidos. ¿Quién dijo? Paine. Paine, Thomas Paine, el que nombré hace un rato, que había sido el mentor de Jefferson, es el gran representante del movimiento girondino, dentro de lo que es la revolución, girondino. El movimiento más moderado, burgués, más conservador, por decirlo de alguna forma, dentro del movimiento revolucionario, pero con este color. En tanto que los jacobinos estaban comandados por Robespierre, como dijo Julieta hace un ratito, y son los más radicales, son los que llevan adelante un programa político rusoniano, democrático, de participación, otro experimento político. Dentro de lo que es la Asamblea Constituyente estaban estos dos grandes actores que, como se puede apreciar, no es armonioso el tema. No, no era una convivencia armoniosa. Piensen que se está mutando, la Francia está en este desarrollo social y político sumamente dificultoso, y hay un actor con una mira de un proyecto y otro actor con una mira de otro proyecto. Entonces era muy tenso el tema para puertas adentro de la Asamblea Constituyente. Lo que sucede en 1791, lo que sucede en 1791 es, como dijo Chiara, que se sanciona la primera constitución. Finalmente, esa Asamblea Constituyente logra su objetivo principal, que era la sanción de una primera constitución. ¿Qué características tiene esa constitución y qué establece? Establece que eh, ejercía sus poderes mediante representantes. Bien, o sea que hay representantes, aparece ya la idea Sí. de, aparecen representantes de quién. De la nación. Ahí me estás diciendo algo sin decirme algo. Es como un concepto muy vago. De, o sea, de vuelta, ¿quién está sancionando esta constitución? La Asamblea Constituyente. Ok, entonces, ¿qué crees que puede contener ese instrumento jurídico político que se está sancionando, siendo que los protagonistas son la Asamblea Constituyente? Claro, la soberanía cayó sobre el pueblo esta vez, ¿no? ¿Puede ser eso? Sobre el tercer estado. A ver, esperen, esperen, esperen. ¿Está dándose todo el momento revolucionario? Sí. ¿Está lográndose ese primer objetivo? Sí. Ahora, Pizarro lo desarrolla bien. ¿Qué color te toma esa constitución? O sea, es muy ruidoso. ¿Aparece una constitución? Sí, efectivamente. Pero, ¿qué color adopta ese instrumento? ¿Qué se consagra en esa constitución? No es lo que estaban diciendo hasta ahora en términos tan precisos. Que pasó de monarquía absoluta a monarquía constitucional. Bien, Julieta, estabas ahí escondida. A ver, se sanciona de vuelta, miren el año, 1791. Pasaron ya unos años de 1789. ¿Hay monarquía todavía? Hay monarquía. Sigue estando Luis XVI. Vean eso. No es que en 1789 le cortan la cabeza a Luis XVI. No. ¿Comienza el movimiento revolucionario? Sí. ¿Empieza a darse todo esto que venimos desarrollando? Muy superficialmente, pero más o menos desarrollando. Sí. Ahora, en 1791, la Asamblea Constituyente sanciona lo que Chiara bien dijo, la Constitución girondina. Girondina. Entonces, de vuelta, les pregunto, para que piensen y los que leyeron puedan volcar. La saco a Ana y a Victoria, que ya sé que lo leyeron y lo tienen claro. ¿Cómo, qué se consagra en esa Constitución y qué queda diagramado en esa frase de 1791? Con todo lo que ya dije, ¿no? ¿Qué creen? Perdón, ¿no es el sufragio, pero para los ciudadanos franceses activos?
políticamente. Y la idea de sufragio, la idea de sufragio va a aparecer un poquito después. Te tomo igual algo que dijiste, que es algo de... Repetime lo que dijiste recién. Eh, sí, yo Ciudadanos. sufragio, pero más bien la participación de aquellos ciudadanos que son activos políticamente. Ok, la idea de sufragio la vamos a tomar un poquito después, pero sí la idea de la participación política, de la toma de decisiones políticas, ¿de quiénes? O sea, ¿hay una constitución? Sí, pero ¿cómo queda? ¿Cuál es el efecto social y jurídico en términos concretos? Que pasa a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Todos somos ciudadanos? Sí, todos somos ciudadanos. Bueno, hombres, ¿no? Estamos hablando de, sí, habiendo diferencia con la mujer, pero pasa a haber ciudadano de primera y ciudadano de segunda. Todos somos ciudadanos, pero algunos no van a poder participar de la arena política. Los que van a lo que termina consagrándose en esta constitución girondina es el éxito de la burguesía, de la alta burguesía, dentro de lo que es el tercer estado, la alta burguesía. ¿Por qué? ¿Cómo queda? Sí, ojo con la aristocracia. La aristocracia es más bien la nobleza que ya estaba, que ya venía con su ubicación social antes de todo esto. La gran ganadora acá es la burguesía, porque ¿cómo queda estructurada Francia con esta constitución? Lo dijiste vos, ¿dónde estás? Morena. No, Morena, sí creo Morena. ¿Qué habías dicho que quedaba en esta constitución? O sea, había dicho antes tercer estado, pero Te liquidé, ¿no? Con la pregunta. sí, sí. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo es que queda diagramada en términos de Estado Francia con esta constitución? Una monarquía constitucional. Ah, eras vos, Milagros. Perdón, me confundí No, de lo había chico. dicho la compañera, pero yo lo repito. Ah, bueno, bien, bien, trabajo de equipo. Bien, una monarquía constitucional. Vean cómo sigue estando la monarquía acá. Hay una monarquía constitucional y el proyecto victorioso en esta constitución es el de la alta burguesía, porque la burguesía, la alta burguesía, ingresa al sector girondino, el más conservador dentro de la revolución, se hace de los resortes del Estado. Ingresa finalmente a la toma de decisiones políticas, pero sin derribar la monarquía. La monarquía sigue estando. Ahí hay una cuestión de, se entrelaza el movimiento revolucionario con lo monárquico. Sigue estando el antiguo régimen en el sentido de que hay todavía monarquía, pero ingresó la burguesía en la toma de decisiones. Es la expresión, esta constitución y ese Estado francés que queda diagramado como una monarquía constitucional, es la expresión de la victoria burguesa en esa Francia revolucionaria. Porque se hacen de los resortes del Estado, se hacen de la capacidad del Estado para la toma de decisiones, pero, ojo, políticamente hay ciudadanos de primera y de segunda. No participan todos, participamos algunos. ¿Y esos algunos quiénes eran? ¿Cómo se medía la cuestión de ciudadano de primera o de segunda? Quienes pagaban una determinada cantidad de impuestos. Por una cuestión de capacidad económica. Capacidad económica. La alta burguesía, que habíamos dicho, tenía muchísima capacidad económica, más que muchísima nobleza o aristocracia. Entonces, la capacidad económica era la que te determinaba si vos podías participar en la toma de decisiones públicas o no. Había una monarquía absolutista, había una monarquía todavía, Luis XVI, pero en convivencia con esta Asamblea Constituyente que ingresó a la toma de decisiones, que se mete en los resortes del Estado. Y aparte, en términos económicos, está esta cuestión se consagra el derecho natural de propiedad privada, se prohíbe la huelga, la reunión de obreros, de trabajadores. Es toda una cuestión de protección a un proyecto político que era de tinte conservador dentro de la revolución. Dentro de la revolución. ¿Se entiende? Esto estamos todavía dentro de lo que es el movimiento revolucionario, pero es el tinte más conservador dentro de ese movimiento. Entonces queda diagramado con una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional con ese esquema social y político. No, no hay un cambio, como uno cree a priori en la Revolución Francesa, radical. Si es un cambio, aparecen nuevos instrumentos, aparecen nuevos esquemas y queda diagramado todo de una forma distinta, pero no es tan profundo como uno cree a priori con la idea de revolución.
Esa asamblea constituyente que sanciona esa constitución y queda establecido que más o menos se dijo con tres palabras ahora, ¿se pudo mantener en el tiempo? En este escenario de la revolución, de la Francia revolucionaria, ¿se pudo mantener? ¿O qué sucedió? ¿Qué pasó con eso, con ese experimento? Que pasó a ser una asamblea legislativa. De vuelta, una monarquía constitucional. ¿Hay monarquía? Sí, pero hay una asamblea constituyente que es la que sesiona, con con esta característica que fuimos desarrollando. Entonces, eso, ¿qué desarrolla Pizarello y qué sucede con esa Francia? ¿Se pudo mantener en el tiempo? ¿Se vio interrumpida por otra cosa? Dicen que Creo hubo que un golpe no. de Estado. Creo que un año. De a uno. Ángel dijo algo y María dijo algo. De a uno. Creo que hubo un golpe de Estado, si mal no entendí. Y ejecutaron a Robespierre. Ojo, ojo, ahí voy Ángel con lo que vos dijiste. Pero primero quiero escuchar a María. ¿Vos, María, qué dijiste? Bueno, sí, comparto lo que dijo mi compañero, que suspendido por un asalto que hubo en el Palacio, por la caída de la monarquía y la convocatoria, Ojo, que hubo ojo, ojo, porque ¿qué dijimos hace un ratito? Robespierre era la expresión de qué actor. Le pregunto a De todos, ¿eh? Rousseau, Sí, o sea, de las ideas jacobinos, rusonianas, ¿de qué actor? Jacob. jacobinos, De los jacobinos. Y acá, ¿estaban protagonizando los jacobinos? No, estaban los no, los girondinos. girondinos. Estaban los girondinos. Los jacobinos vienen ahora. ¿Pero por qué vienen ahora? ¿Qué pasaba en esa Francia de monarquía constitucional? Piensen esto, piensen que el movimiento revolucionario explota, ¿no? En 1789 aparece. Cuando ven que esos impulsos revolucionarios se ven enfriados, atibiados, aplacados en una constitución que todavía conserva la monarquía, que los sectores populares no ven mejorada su vida, porque no pueden participar en la arena política. Si los únicos que participan es la alta burguesía, pero el resto del tercer estado se vio desplazado, no vio que su vida mejorara a partir de todo este movimiento revolucionario. Y, ahora, y a ese conflicto interno que estaba en la Asamblea Constituyente y en la Francia de 1791-92, también hay que sumarle que en términos de contexto de ese momento, Francia estaba en guerra con Prusia, Austria. ¿Pero por qué? Porque las monarquías lindantes a Francia veían con temor lo que estaba pasando en Francia. Che, hay una revolución, la monarquía está temblequeando, no nos gusta lo que está pasando ahí. Empezaron a migrar muchos nobles afuera, empezaron a haber guerras para contra Francia. Entonces era un caos absoluto esa Francia. Era un caos absoluto. Y el tercer estado no había visto mejorada su vida, su proyecto de vida, su calidad de vida, porque lo que habían logrado un éxito habían sido la alta burguesía, pero no todo el sector popular del tercer estado. Entonces ahí es cuando gira la Asamblea Constituyente a un movimiento dentro de la revolución más revolucionario. Es como si la revolución hubiese ido a la génesis del movimiento revolucionario y fue a fondo. Y fue a fondo. Y ahí viró a qué actor, Los a, qué, jacobinos. a los jacobinos. Ahí aparecieron los jacobinos. Ahí sí, la revolución fue a fondo. Y ahí es donde aparece un proyecto sumamente interesante, de vuelta en términos constitucionales, en un instrumento que se sanciona en qué momento. ¿Y qué me pueden desarrollar de eso? Pueden participar todos, ¿eh? Victoria y Ana le saco el bozal legal. En 1792 puede ser. En 1792 sucede algo que hace a todo este contexto, que es que Luis XVI intenta huir. Sí, eso iba Lo a decir. detienen en el norte de Francia, en un pueblo que se llama Berennes, algo así. No sé cómo se pronuncia, en francés me cuesta. Y lo traen de vuelta a París para juzgar por traición. Y ahí es donde
empieza el proceso más conocido en el imaginario social, que es donde lo ejecutan a Luis XVI. En fines de 1792, principio de 1793. Y en 1793 pasa algo, que es lo que estamos ahora apuntando, pero esto de Luis es muy importante porque hace al momento. Hace al Profe, momento. Sí, Rocío. puede ser que cuando esto de que Luis escapa, no es porque se da como que una desconfianza, pues supuestamente Lafayette, no sé si se pronuncia así, lo hace escapar y Robespierre desconfía de Lafayette y empieza como una disputa entre medio y termina Mira, haciendo un levantamiento de la desconfianza misma, porque lo el, llama traidor. Sí, sí, a ver, el Lafayette es un noble, pero que participaba del movimiento revolucionario. Por eso le dije en un momento que había parte de la. No todo es blanco y negro, digo, nunca es blanco y negro, eso ya lo dije en la clase pasada. Parte de la nobleza y la aristocracia participaba de los movimientos revolucionarios, sí, pasaba, aunque uno entienda que tal vez es contradictorio, compartía las ideas de la revolución, entonces pasaba. La interna entre Lafayette y Robespierre desconozco, la verdad que eso no te lo podría decir ni contestar ahora porque lo desconozco, pero sí de que Robespierre era profundamente antimonárquico y con este movimiento de huida y de traición y de luego de juzgamiento es el que impulsa la ejecución de Luis XVI y de María Antonieta, que es la esposa. Eh, pero apunto a otra cosa ahora. En ese contexto que venimos desarrollando de viraje de la asamblea y de crisis en todos los sentidos que puedan ocurrir para con la Francia para adentro y para con el exterior, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede constitucionalmente hablando? Creo que se vuelve o se rehabilita la Constitución de 1973. ¿Se vuelve? Digamos, acá, bueno, por lo menos acá dice que... En términos constitucionales, ¿qué tenemos hasta acá? ¿Hasta acá qué tenemos? ¿Cómo? ¿Qué estaba rigiendo en este momento, constitucionalmente hablando? El proyecto de los gerondinos. Bien, y entonces acá cuando vira al sector jacobino, tenemos una constitución, por lo menos en vigencia, tenemos una constitución girondina, la de 1791 con las características que más o menos dijimos. Cuando vira al sector jacobino, ¿qué es lo que sucede? Esa es mi pregunta. Se, se sanciona la constitución de los jacobinos, ¿Y qué característica tiene la constitución jacobina de 1793, Francisco? Que efectivamente es así, bien. que en primer lugar abole la monarquía, instaura la república y instaura el sufragio universal masculino. Perfecto, Francisco. Este es un momento, este capaz es el momento en el que todos tenemos el imaginario. Acá es donde hay un quiebre profundo en términos históricos y humanos. Es el momento del quiebre absoluto. Acá es donde queda como partida la historia en un antiguo régimen y un experimento nuevo en términos jurídicos y políticos. Deja de haber monarquía en todos los sentidos y se instaura la primer república francesa. La primera república francesa. Hoy Francia creo que está en la quinta república. Bueno, esa es la primera república francesa. Y se diagrama un proyecto político de tinte del actor jacobino, con la expresión o su protagonista que es Robespierre, pero con las ideas rusonianas de impulso democrático, igualador en términos prácticos. Ahí se instaura un sufragio universal masculino. Eso es en 1793. En Argentina, recién con la ley Sáenz Peña en 1912. Miren la diferencia, ciento y pico de años. Es sumamente revolucionario en términos humanos y en la historia de la humanidad, en términos jurídicos y políticos. Se instaura un sufragio universal masculino, se instaura lo que Rousseau también, que me olvidé de observarlo, no sé quién fue la que opinó algo de mandatos revocables. Bueno, acá también se consagra el mandato revocable. Si un funcionario, si una figura en la toma de decisiones del Estado no respeta lo que se había consagrado en el documento que es la Constitución, se lo puede revocar. Se lo puede revocar.
se instaura también algo que al día de hoy en nuestra Constitución recién apareció en el 94, en la reforma del 94, que es la de consulta popular, que una decisión política sea sometida a la consulta popular, que el pueblo pueda, de vuelta, mil comillas, ¿no? Pero bueno, que el sector popular pueda opinar y definir si una decisión está de acuerdo o no con esa decisión. Vean las características que tiene esta Constitución. Vean el mecanismo que viene a consagrar, que viene a pregonar. Es sumamente revolucionario. Es sumamente revolucionario. Eh, Pizarello hace todo un desarrollo, ¿no? de Robespierre, lo enaltece mucho, lo ubica bastante con buenas críticas. En la historia oficial, por decirlo de alguna forma, a Robespierre se lo critica bastante y se lo pone como un dictador, ¿no? Esa cosa del el gran terror, que porque hubo ejecuciones masivas y persecución al sector monárquico, al sector girondino, a Paine, que es el que lo habíamos nombrado hace poco, lo encarcelaron, eh, hubo como una cuestión ahí de terror, de dictadura, en un momento en donde de vuelta, el contexto era sumamente delicado para gobernar, digo, sumamente delicado. Pero viene a traer todas estas ideas igualadoras. Y la verdad que la figura de Robespierre es contradictoria, porque si bien sucedió algo de las ejecuciones masivas y la persecución, también era una persona que, si bien pregonaba la idea democrática, también tenía ideas en términos, por ejemplo, de derecho penal, muchas ideas de las garantías del derecho penal, el debido proceso, la asistencia eh, técnica de los imputados, tenía toda una cuestión respecto a eso que era de avanzada para ese momento. Entonces es una idea, es una figura bastante interesante para que sepan. Ese proyecto, la Constitución de 1793, es un hito en la historia del constitucionalismo, porque de vuelta viene a mostrar esta cuestión compleja de democracia, república, consulta popular, sufragio, cómo se aplica en términos prácticos ese programa político. ¿Qué creen que pudo haber sucedido con ese proyecto? Con esa Constitución donde se ve reflejadas las ideas rusonianas, donde se ve el impulso igualitario. ¿Qué desarrolla Pizarro con esa constitución? Bien, acá tengo que tuvo poca vida Ángel. ¿Y por qué Ángel tuvo poca vida esa constitución? ¿Por por qué los se te conflictos, ocurre? por los conflictos internos y externos que tenía Francia. A ver, efectivamente es así, pero decímelo vos con tus palabras. ¿Por qué crees que eso no se vio eh, sostenido en el tiempo? Claro, al ver que estaba en una Francia muy debilitada, aprovechaban los sectores, no sé, cómo decirlo, elitista, y dijeron, bueno, al estar debilitada Francia, vamos a abolir esto que estaba instaurado, pienso. Eso respecto a lo que había, pero digo, ¿por qué esta república, esta primer república, con estos tintes democráticos, con esta idea igualadora, con estos instrumentos, por qué no se pudo sostener? ¿Por qué? Con lo que vos dijiste, o el resto puede participar, ayúdenlo, pero ¿por qué creen que no se pudo sostener ese proyecto? Tomando lo que vos dijiste, lo que dijo Ángel. Las medidas que se tienen que tomar a raíz de estas tensiones eh, no permiten el tiempo que implica la discusión del demos. Entonces, esta asamblea no dice tanto asamblea, sino comité de salud pública, Eso es empieza a ser, lo que va a venir, sí. Ah, sí, 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 empieza a está perfecto. perdón, eh, No, no, sí, sí, sí. más que escuchar al pueblo en su conjunto, empieza a interpretar su voluntad. Entonces se vuelve un poco a esta etapa en la que son algunos solamente los que toman las decisiones políticas. Eso es lo que va Eso es lo que va a ver, lo que va ahora a ocurrir. Pero tomo lo primero que dijiste, Victoria. Tomo lo primero que dijiste, Victoria, que es, piensen esto. Piensen de lo que dijo Ángel, que estuvo bien, que es lo convulsionada que está Francia internamente, post ejecución de la monarquía, quiebre del antiguo régimen y nuevo régimen,
una instauración de un experimento totalmente novedoso, sumado a las guerras que estaba teniendo con los imperios lindantes, vecinos, un programa en el cual implica sufragio universal masculino y votación, al sometimiento a la consulta del tercer estado o del pueblo, si están de acuerdo con X o X decisión política. Eso requiere todo un procedimiento que en una Francia como la que estaba sucediendo era imposible de aplicar. Piensen que hay una protoguerra civil interna, sumado a guerras exteriores, sumado a movimientos políticos y sociales cambiantes en poco lapso de tiempo. ¿Cómo puedo llevar adelante un proyecto político en el cual quiero someter a consulta popular cuando lo que está sucediendo es lo que está sucediendo? Es inaplicable en ese contexto, fue inaplicable en ese contexto. El programa político y las ideas marcaron un hito en la historia constitucional y política, marcaron un hito. Ahora, en términos de practicidad y de aplicación o de ejecución, no pudo verse concretado, no se vio configurado, porque realmente era insostenible ese proyecto, sumado a esta cuestión de la persecución de los opositores, matanzas masivas o ejecuciones masivas. Entonces, hubo algo de eso. Ah, Cuando se dan todos estos movimientos, hay una reacción a ese movimiento jacobino. Esto último lo voy a decir muy rápido porque no me di cuenta, pero ya estamos en el cierre, pero lo quiero dejar dicho, aunque vaya a audio 2 por velocidad máxima, y es que la reacción a ese proyecto de república, con ese tinte democrático, es una reacción sumamente conservadora del movimiento revolucionario, sumamente conservador, en donde se llevó puesto a lo que es el movimiento jacobino. Se empezaron a perseguir a los seguidores de los jacobinos, que en el texto de Pizarro se los llama, y digo, en términos generales se los llama sans-culottes. No sé si alguna vez lo leyeron ahí en el texto. Sans-culottes, que significa sin calzas, porque no sé si recuerdan, pero en las pinturas se ve mucho que la aristocracia, la nobleza, tienen calzas, tienen puestas, las monarquías tienen todas calzas puestas, entonces la calza era como un símbolo de la vestimenta de la nobleza, del buen pasar económico, y los sin calzas es como acá los descamisados, el sector popular. Bueno, entonces los sans-culottes, los sin calzas, eran los seguidores de los jacobinos. Bueno, empezaron a perseguirse a los sans-culottes, empezó a perseguirse a los directivos, a Manet, a Robespierre, los ejecutaron. Empezó a haber una reacción, como una contrarrevolución dentro de la revolución. Por eso la Revolución Francesa es muy interesante. ¿Por qué? Porque no es algo lineal. La humanidad nunca es lineal. Entonces, no es que la revolución comienza y va todo en su vida revolucionaria. La Revolución Francesa es marcha y contramarcha y contramarcha, avanza y retrocede. Este último movimiento constitucional, en términos constitucionales, es una reacción a lo que estaba sucediendo con el experimento jacobino. Desde la Constitución de 1793 empieza a reaccionar contra ese movimiento y se termina sancionando una última constitución que es del sector este reaccionario, es del sector este reaccionario, que es sumamente conservador, que es la Constitución de 1795. La Constitución de 1795, que es una constitución, como le vengo diciendo, conservadora, que deja sin efecto prácticamente todo lo que estaba consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, queda sin efecto. Las ideas democráticas que estaban consagradas en la Constitución de 1793, la Constitución jacobina, queda sin efecto. Se vuelve, como un comité, no hay un ejecutivo, sino que hay un comité que es el que toma decisiones, pero, y Pizarro remarca esto, dice que lo que se llamó terror en la época de los jacobinos, en la época de Robespierre, no es que dejó de suceder con este nuevo actor contrarrevolucionario. Siguió habiendo terror, pero con otro nombre y con otros protagonistas. Lo que antes ejecutaban, ahora son ejecutados. Los sectores más revolucionarios, los sans-culottes, los jacobinos y demás,
pasaron a ser ahora los perseguidos. Entonces hubo una reacción a eso. Y el terror continuó, pero con otro color. Y pasó a haber una constitución sumamente conservadora. De hecho, ¿tienen el texto ahí a mano, por casualidad? Yo lo tengo acá. Vamos a hojearlo un toque. Primero que nada, vayan al título de este momento francés. ¿Cuál es el título que le pone Pizarello al evento francés? Poder constituyente y democracia plebeya. Revolución Francesa, poder constituyente y democracia plebeya. Lo que Pizarello trata de resaltar en este pequeñísimo resumen de la historia del constitucionalismo en Francia es, che, acá hay un hito, acá hay un material jugoso en términos constitucional. ¿Por qué? Porque está la teoría del poder constituyente, que viene a legitimar un nuevo nacimiento de algo nuevo, de una aparición política nueva, jurídica nueva, y democracia plebeya, porque está el experimento de 1793, que tiene todo este antecedente fuertísimo, que luego, ciento y pico de años, depende de los países, en nuestro caso Argentina, 1912, con la sanción de la ley Sáenz Peña, sufragio universal masculino, y la idea de el ingreso de las masas a la arena política, bueno, el antecedente está acá, de vuelta. ¿Tuvo éxito la Constitución? ¿En éxito en el sentido de practicidad? No, pero no podemos manejarnos en términos futboleros de si ganó o perdió. Es un impacto en la historia del constitucionalismo, es un impacto en la historia de la humanidad, y la tenemos presente para poder entender cómo es que constitucionalmente tenemos lo que tenemos hoy en día. Y quería ir a este último movimiento, a la reacción contra Jacobina. Hay una página, eh, ¿cuál es? Acá está. La página 82, las últimas oraciones, hay un exponente de este movimiento contrarrevolucionario, hay un nombre propio, una persona, que ahora leo algo, que es el protagonista, uno de los protagonistas del movimiento contrarrevolucionario, que es el que sanciona la Constitución de 1795, y dice, es las últimas 4 oraciones de esa página, que dice, de lo que se trata, ¿lo ubican ahí? Que se abren comillas y empieza, de lo que se trata es de garantizar por fin la propiedad del rico y la existencia del pobre, la propiedad del hombre industrioso y la libertad de la seguridad de todos. Debemos ser gobernados por los mejores, debemos ser gobernados por los mejores. Los mejores son los más instruidos, los más interesados en el mantenimiento de las leyes. Ahora bien, con muy pocas excepciones, no encontraréis hombres de este tipo más que entre aquellos que, teniendo una propiedad, están apegados al país en el que se encuentran, a las leyes que lo protegen, a la tranquilidad que le conserva. Entonces, si después siguen leyendo cómo termina ese parrafito, la idea es, acá los que tienen que participar en la arena política son los propietarios, son los que tienen bienes, porque ellos van a ir en busca de algo mejor. Ojo con las masas, ojo con la democracia, ojo con el ingreso del populacho. Esa es la idea del último movimiento constitucional de Francia de 1795. Vean cómo la historia termina medio apagada, porque uno dice, bueno, Revolución Francesa, y termina en una cosa más conservadora. Y de hecho, este experimento de 1795, este experimento conservador, no tiene éxito, se ve también de vuelta en esta Francia totalmente convulsionada, no tiene éxito. ¿Y qué pasa cuando un país, o en la historia ha sucedido muchas veces al menos, qué pasa cuando un estado, un país se ve inestable constantemente, no puede tener una idea de orden y de tranquilidad interna? ¿Qué es lo que suele suceder? En general, ha sucedido muchas veces. ¿Qué se les ocurre Ok. que puede suceder cuando hay una inestabilidad prolongada en el tiempo? Francisco pone un golpe de Estado. Efectivamente, en 1799 hubo un golpe de Estado en Francia finalmente. ¿Y qué comienza ahí? La época napoleónica. El golpe de Estado lo lleva adelante Napoleón. Y ahí comienza todo el desarrollo de la historia francesa, con Napoleón como gran figura. Nosotros ya no nos metemos en eso, no nos metemos en eso.
Pero vean cómo comienza todo en un 1789 con un contexto, se va desarrollando algunos instrumentos jurídico-políticos que fuimos viendo y que nos importan a la cuestión constitucional, y luego termina en un evento que es muy característico de Francia y que, bueno, luego la historia continúa. Y para que sepan y cierre esto, el texto de Pizarello se llama el libro, digo, Un largo termidor, y sepan que los termidorianos son este grupo antirrevolucionario. El termidor es un momento digo esto y ya cierro, no los quiero aburrir, pero cuando se da la Constitución de 1793, el movimiento jacobino, el más revolucionario de todos, es tanto el cambio que llevan adelante que cambian el calendario, deja de haber calendario gregoriano y pasan a instaurar un nuevo calendario con nombres que responden a la naturaleza y demás. Nuevo calendario. Un mes, que es el mes de agosto, se llama termidor. Y el golpe de Estado que se le da a los jacobinos, este movimiento, este cambio, esta contrarrevolución, se da en el mes de Termidor. Por eso a ese movimiento contrarrevolucionario se lo llama los termidorianos, porque se da en el mes de Termidor. Y ahí retrocede a lo que estaba prácticamente antes. Y ahí es como luego termina. Entonces, tengan presente la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, las tres constituciones con las tres características que tiene cada una, qué actores hay, qué proyecto político buscan. ¿Está bien? Y se me hizo tarde, perdón. ¿Alguna duda? Yo sí tengo una consulta, Sí. porque nosotros estuvimos hablando de los tres estados y sin embargo el texto en un momento menciona al cuarto estado. Sí, nombra un cuarto estado, ¿por qué? Porque, de vuelta, al generarse todo este movimiento, esa estructura que estaba presente en Francia de tres estados, esa estratificación social, de repente se ve modificada. ¿Por qué? Porque parte del tercer estado, la alta burguesía, o la burguesía con espalda económica, logra acceder a los resortes del Estado, empieza a participar en la toma de decisiones de políticas o públicas, y empieza a ejercer poder político. Y hay parte del tercer estado que no llega a eso, que es lo marginado, que son sector campesinado, rural, artesanos, pequeña burguesía. Ese sector que nunca pudo acceder finalmente, a pesar de la revolución, no pudo acceder a los resortes del Estado, pasó a ser como un cuarto estado. Pasó a ser un cuarto estado, porque el tercer estado, en esta nueva clasificación, el tercer estado ya era partícipe de la arena política, porque era la alta burguesía que ya se había introducido. Pero hay un sector que no. Ese sector que no pasó a ser, en este nuevo esquema, un cuarto estado. Y entonces ese cuarto estado fue el que se vio perjudicado, que a pesar de la revolución no veía mejoras en su vida, que no vio la posibilidad de participar políticamente o de sancionar un instrumento jurídico como era una constitución. Recién aparece con los jacobinos en 1793, pero bueno, con todas las complicaciones que tiene y que fuimos viendo. Pero sí, aparece esa idea de cuarto estado. Porque pensá que todo empieza a tomar nuevas formas, empieza a haber nuevos conceptos, nuevas categorías. Ahí aparece el cuarto estado. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Es raro que no tengan consultas, pero suele suceder esto. Pueden preguntar cuando nos veamos en clase. Mañana va a estar Ariel en la Facu, así que pregúntenle a él cosas que no hayan quedado claras o que les haga ruido después. Y nos veremos en la semana. ¿Está bien? Yo después subo la clase para que la tengan a disposición. ¿Vamos? Sí. Chao, Chao, profe. gracias, Gracias. Sí, profe. Nos profe, chao. vemos. Chau, Nos vemos, chau. Chao, gracias. profe, gracias.